Escuchamos al legislador Bruno Segovia, dijo hablar de politizar la educación no es correcto. Si hay 1.300.000 Colegas jóvenes que no tienen acceso a asambleístas, la universidad es porque algo pasó saludos a y hay nuestro que pueblo pensar en ellos ecuatoriano para que darles una nos respuesta sin negar la acompaña posibilidad de estudiar. virtualmente. Nueva intervención, escuchamos al asambleísta Como Salvador aquí se ha Quispe. dicho, esta es una gran oportunidad para poder avanzar garantizando el derecho de la educación superior para nuestra juventud. No podemos olvidar, señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, de los alrededor de 250.000 bachilleres anualmente, solo 120.000 pueden ingresar a las universidades públicas, aproximadamente. 70.000 aproximadamente pueden ingresar a las privadas o particulares. Y la diferencia, alrededor de 60.000 bachilleres anuales no tienen la posibilidad de ingresar a la universidad. Este es el grave problema de estos tiempos y nos preguntamos si esto es así, ¿qué futuro le depara al Ecuador? Por esa razón, señor presidente, colegas asambleístas, en coordinación con los jóvenes estudiantes a nivel secundario, con la FEUE, con la Federación Nacional de Profesores Universitarios, FENAPUPE, con los señores rectores, quienes nos acompañan aquí en este recinto legislativo, para quienes le enviamos un saludo y agradecimiento. En coordinación con todos ellos, presentamos en julio del año 2021 este proyecto de ley para la nueva ley de educación superior. Con ese anhelo y esa esperanza de que esta Asamblea Nacional finalmente le va a dar una nueva ley que garantice este derecho, no solamente para quienes hasta hoy han podido ingresar a las públicas y privadas, alrededor de 190.000 anuales, y la diferencia se quedan sin un cupo. Tengo que pedir, señor presidente, que este proyecto, ojalá lleguemos a un acuerdo y no se apruebe hoy, y vuelva a la comisión por 8 días más, porque si bien es cierto, somos los proponentes o uno de los proponentes de uno de los proyectos que discutió la Comisión de Educación, sin embargo también tengo que decir, no estamos de acuerdo con el informe en varias partes. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con el informe en el artículo 22 de este proyecto de ley, porque el artículo 22 permite la libertad para las universidades particulares, a cuento de tener la autonomía universitaria, pueden ellos dictar sus propios estatutos y sobre la base de esos estatutos pueden ellos discutir o pueden aprobar las carreras, las extensiones a gusto de las universidades privadas y no en función de lo que necesita el pueblo ecuatoriano. No podemos estar de acuerdo que en el artículo 22, literal K, las universidades particulares puedan tener la libertad para decidir cuáles son los valores de las matrículas, de los aranceles, de los derechos. Eso de alguna manera ya dice la ley de educación superior vigente. Y gracias a la LOES vigente, las universidades particulares han podido en estos años disparar los valores de los aranceles, las matrículas por semestre, etcétera, etcétera, a unos costos estratosféricos. Imposible el acceso
de los jóvenes que vienen de una familia de escasos recursos económicos. Nosotros queremos mejorar este sistema. No queremos seguir con lo mismo. Si hoy tenemos un déficit de cupos de alrededor de unos 60, 70 mil cupos anuales, necesitamos que la universidad particular ayude a abrir esos cupos y garantice esos cupos para los jóvenes que vienen de las familias de escasos recursos económicos. Pero mientras sigan estas leyes como la vigente, o si es que aprobamos este artículo 22, permitiendo que las universidades particulares puedan dictar sus propios estatutos y puedan ellos decidir cuáles son los valores, entonces les seguirán cobrando a los jóvenes que estudian, en el caso de medicina, por ejemplo, más de $5,000 por semestre. ¿Qué familia económicamente empobrecida puede pagar más de $5,000 por semestre en una universidad particular? Y esa es la razón del freno, del por qué los jóvenes de escasos recursos económicos no pueden ingresar a las universidades particulares. Y por eso las particulares no ayudan a generar los cupos para poder resolver este déficit que tenemos en este momento de alrededor de 60, 70 mil estudiantes que no pueden ingresar a las universidades. Necesitamos, colegas asambleístas, que sea el Estado el que regule a las universidades públicas y privadas. No puede ser que el Estado solo tiene el valor para regular a las universidades públicas y no así a las privadas, tal como está diciendo en el informe de la Comisión, artículo 78, donde dice que serán las acreditadoras internacionales las que certifiquen la apertura de nuevas carreras, la creación de extensiones de las universidades particulares, reemplazando al CES o al CASES, dependiendo de los casos. Tiene que garantizarse a través de esta ley que sea el Estado el que regule tanto a las universidades públicas así como a las universidades particulares o privadas a través del CED, a través de CENESID o del CASES. Ya eso deberemos decidir. Nosotros hemos propuesto que sea el CASES el que ayude a regular junto con el CES. Sin embargo, aquí se nos propone en el informe de la Comisión, artículo 78, que eso sea reemplazado por las acreditadoras internacionales. Yo pregunto, ¿quiénes son esas acreditadoras internacionales? ¿Conocen la realidad del pueblo ecuatoriano? ¿Conocen la realidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades? ¿Conocen el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador? ¿Sobre qué base van a acreditar? ¿O acaso estas acreditadoras internacionales solamente están pensando en dar un certificado de alta calidad a cambio de un dinero que le pagan las universidades particulares para que le den esa acreditación? No puede ser. Ya estamos viendo en estos tiempos lindas universidades particulares en el Ecuador. Brillan por dentro, pero de fuera del cerramiento, terrible la realidad. Los campos llenos de polvo, los campos improductivos. ¿De qué sirve tener una gran universidad privada con un gran laboratorio, todo brillando adentro del cerramiento y afuera del cerramiento? La realidad de los ecuatorianos no se compadece con esa realidad de la universidad. Necesitamos una universidad ecuatoriana que se sintonice con la realidad del pueblo ecuatoriano y no pidiendo la acreditación a organismos, a acreditadoras internacionales que poco o nada conocen la realidad del pueblo ecuatoriano. Por eso, señor presidente. Cuenta con un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente.
Por eso pedimos que se vuelva este proyecto de ley por 8 días a la comisión. Garanticemos que el Estado regule. Nosotros proponemos, presidente, y con esto termino, para la fijación de las tarifas de aranceles y matrículas, las instituciones de educación particulares deberán considerar el estudio del costo por carrera y programa establecido por CENESID para las instituciones de educación superior públicos, de tal manera que dichas tarifas no podrán exceder de un 50% adicional que de los costos que reciben las públicas, establecidas por cada carrera y programa para las instituciones de educación superior. Esto es lo que estamos proponiendo. Pedimos, señor presidente, que vuelva a la comisión y ahí podamos garantizar una universidad pública y privada que sea de posible acceso para todos. Gracias, señor presidente. Asambleísta Yairen Noriega tiene la palabra.